Hola a todos, somos David y Eva del blog de viajes Merabilia y hoy vamos a contaros cómo nos conseguimos librar de una multa de 300 euros en Florencia al entrar por accidente en la zona restringida para coches. Empezamos. Hicimos un viaje por la Toscana de alrededor de una semana, 10 días y volamos de Valencia a Pisa. Ahí alquilamos el coche, lo recogimos en el aeropuerto de Pisa y nuestro plan era ir de Pisa a Florencia en coche, aparcar el coche en Florencia y estar 2-3 días en Florencia. Llegamos a Pisa en torno a las 7 y pico de la tarde y fuimos al sitio de alquiler de coches y recogimos el coche y ya pusimos rumbo a Florencia, que había en torno a una hora y muy poco de camino. Nosotros habíamos reservado un apartamento a través de Airbnb que estaba en el centro de Florencia, dentro del casco antiguo. Entonces la casera nos dijo que el centro está de acceso restringido a los coches que no son de los residentes del casco antiguo de Florencia, pero que como llegábamos en torno a las 9-9:30, ya no habría problema, que entráramos con el coche a la puerta del apartamento y ya allí nos explicaría dónde aparcar, pero que así dejábamos las maletas y todo eso allí. Además, como estaba el tema del acceso restringido en coche, yo intenté buscar información en internet, pero había muy poca, la que había estaba en italiano de las páginas oficiales y como le vi muy lioso, pues directamente me fié de lo que nos había dicho la casera. En torno a las 9 y media ya llegamos a Florencia con las indicaciones en el GPS y todo eso, íbamos en dirección hacia la casa y a la que quedaban prácticamente 2 calles vimos un semáforo que estaba rojo, pero antes había pasado ya un coche y siguiendo estando rojo y detrás había un taxi que empezó a pitar y sin saber tal, no había tráfico ni nada y era un semáforo para entrar a la calle, pues nosotros pasamos y seguimos porque estaba el taxista pitando. Hicimos 2 curvas, llegamos a la casa, aparcamos en la puerta, bajamos las maletas y todo eso y ya hablamos con la de la casa y le dije: oye, había un semáforo en tal calle o al entrar tal, un poco extraño, que estaba en rojo y hemos tenido que pasar. ¿Eso no tendrá algo que ver con la zona de estacionamiento? Y le cambió la cara y puso una cara súper extraña. Entonces, la casera se quedó un poco extrañada y nos dijo que si el semáforo está en rojo significa que sigue, o sea, que no puedes pasar al centro porque sigue estando prohibido, pero que claro, que el horario se supone que sí que se podía. Nos dijo rollo, sacad el coche ya de la zona restringida y aparcarlo en un parking y preguntad en el parking a ver qué os dicen, porque igual os pueden hacer un justificante como que habéis entrado al parking, no sé qué, y nos ponen multa, pero vamos, todo muy difuso. Sí, es que tampoco nos dijo nada claro, porque se quedó así parada como no. Y le dije: ¿pero debería estar en rojo o no? No debería haber semáforo. El semáforo estaba, pero no. Preguntar en el parking, ellos os dirán. Ya, pero te estamos preguntando a ti, que eres nuestra anfitriona, que nos digas un poco. Pero ella de ahí solo nos supo decir preguntar en el parking o sacarlo fuera. O sea, no supo decirnos más. Total, que lo que hicimos fue coger el coche, sacarlo de la zona del casco antiguo y meterlo en el primer parking que vimos que había. Entramos, lo dejamos dentro y no había nadie en información porque era un viernes a las 9:00 de la noche. Entonces nada, estábamos hambrientos, estábamos cansados y lo que hicimos fue irnos a cenar allí al lado del parking. Y mientras estábamos cenando yo me puse a buscar información en internet y a traducir las páginas web que había en italiano, a traducirlas con el traductor y más o menos lo que entendía. Entonces me puse a ver y sí que es verdad que en gran parte del año el semáforo, que es el que te indica si está abierto o no está abierto el tráfico para todo el mundo en el casco antiguo, suele estar verde a partir de por la tarde. De normal acaba a las 8 de la tarde. Desde el primer domingo de abril hasta octubre el horario de tráfico restringido es mucho más extenso. Entonces, todas las noches de fin de semana y tal también está prohibido y por eso estaba en rojo, porque como nosotros fuimos en septiembre, estaba aún dentro del horario de verano y estaba prohibido entrar. Por lo tanto, nos habíamos saltado el semáforo en rojo que indicaba que no se podía entrar si no era residente y al lado del semáforo lo que hay es una cámara que le hace una foto a la matrícula, la coteja con las matrículas de la gente que es residente y de los taxis
y si no corresponde con ninguna de esas, te mandan una multa a casa. Una multa que va desde los 80 euros hasta los 335 euros. Pero aparte, si tú entras con un coche de alquiler, la empresa de los coches va a gestionar la multa y entonces te la va a mandar con un recargo de 40-50 euros por hacer ese servicio. Una vez que ya vimos eso y vimos que evidentemente habíamos cometido una infracción y es una cámara que estaba siempre en marcha, no es una cámara tipo un radar que puede que estar activo, puede estar no activo, eso ya lo habíamos pasado y sabíamos que la multa la teníamos. Entonces le preguntó Eva por WhatsApp o por el Escribí chat por WhatsApp de a la Airbnb, casera. le preguntó, ¿ha pasado esto tal? He visto esta información. Y le dijo, ¿es correcto? Y le dijo, sí. Y le dijo, ¿cómo podemos solucionarlo? Y dijo ella, en plan, no es mi problema. Y dijo Eva, ¿no puedes ayudarnos en nada, hablar con el parking? Y dijo, no, entrad vosotros y volver a hablar con él y hablar con tal parking, un parking que hay en el interior. Y claro, le dije yo, ¿cómo vamos a volver a entrar si cada vez que entras te hacen una foto, te hacen una multa? Porque tampoco sabía bien en ese momento cómo funcionaba, no ibas a volver a entrar en coche. Entonces le dijimos, bueno, ya nos apañamos nosotros, muchas gracias por todo. Y Claro, ahí se quedó la sí, conversación. claro, porque como habíamos visto que en el otro parking no había nadie, decíamos, a ver si vamos a entrar con el coche otra vez al casco histórico, que es otra foto, llegamos a ese parking, no hay nadie que nos pueda informar y al final, en vez de una multa de 300, nos llevamos 2 multas. Entonces, buscamos ese parking que nos dijo en internet y vimos que estábamos a unos 15 minutos andando de él. El parking se llama Garaje dei Tintori, os lo dejo aquí escrito. Así que lo que decidimos fue ir andando para ver si había alguien para preguntar e intentar ver qué hacíamos. Una vez terminamos de cenar, fuimos andando los 15 minutos hasta el parking y nada más llegar allí vimos un chico simpático pero no sabía hablar nada de inglés y fue a hablar con unas señoras para que nos hiciesen tipo traductor tal. Y yo sí que me di cuenta que por la forma de hablar italiano y por su aspecto, que italiano tampoco era, tenía pinta De latino. de tipo cubano, una cosa así. Entonces hice la típica de hacerte el despistado y hablar con Eva directamente en castellano para que él lo oyese. Y le dije, oye Eva, tal, no sé qué. Y dice, hombre, sois españoles, tal. Y el chico súper majo, entonces ya a la señora que le estaba pidiendo información para traducirnos, le dijo que se fuese tal y empezó, ay, pues yo estoy aquí, no sé qué, y ya nos... Hazlo con tu propio acento, por favor. Entonces él ya nos informó que teníamos desde el primer momento que pasas al semáforo hasta que ya es irreversible la multa, hay 3 horas para ingresar el coche en su garaje, en su parking. Entonces ellos en el momento que te generan el ticket del parking y teclean tu matrícula, digamos que ya eso se coteja con los datos de entrada y se anula la multa. Entonces le dijimos, perfecto, pues te traemos el coche enseguida y ya está. Dice, ¿pero a qué hora habéis entrado? Y nosotros, pues hemos entrado a las 9:30 y esto era A las 11 y cuarto, 11 y cuarto. Quedaba sobre una hora para que se acabase el límite. Dijo, pues traed el coche y sin problema, llegáis y yo enseguida os lo soluciono. Pues nada, volvimos hacia el coche, deshaciendo el camino, por unas calles que estaban bastante llenas de gente, porque era una zona, era el pleno centro y era una zona de pubs, era viernes, había un montón de gente joven. Volvimos súper contentos, en plan de, ¡buah! Lo hemos triunfado, hemos encontrado una solución, nos vamos a librar de la multa. Súper felices. Pues a la que estamos llegando quedaba nada, 2 calles para llegar al parking, pues entonces eché mano al bolsillo para sacar las llaves del coche, para sacar el móvil y el ticket del parking. Y claro, el ticket del parking lo había puesto justo en el mismo bolsillo que el móvil. Entonces, en una de las varias veces que íbamos sacando el móvil, que íbamos, veníamos, pues en una de esas veces el ticket que iría al suelo. Claro, llegamos allí al parking, no teníamos el ticket para sacar al coche. Sin el ticket no se podía sacar, entonces dijimos,
¿qué hacemos? O sea, aún quedaban, pues claro, si antes era 1 hora, ahora quedaban 45 minutos. Y dijimos, ostras, vamos a intentar volver corriendo al otro sitio y encontrarlo por el camino, porque si no, no podemos sacar el coche y encima tendremos que pagar la multa por no tener el ticket y sacar este coche. Pues nada, empezamos a correr todo lo que podíamos, Eva se quedó detrás, íbamos como mendigos mirando en el suelo, cogiendo todos los papelitos que había. Pues Es no. que encima estábamos en las calles a rebosar de gente porque hacía súper buen tiempo, era viernes por la noche y era una zona de pubs y estaban las calles llenas de gente y ya te veías a dos, en plan, pasaba un hombre buscando en el suelo y detrás una mujer y en cuanto veíamos un papelito en plan pequeño, lo cogíamos, o sea, cogimos un montón de papeles que eran de cualquier cosa, menos el ticket no lo encontrábamos, a ver, era un poco una misión imposible porque la última vez que lo habíamos visto era cenando, que es cuando David se lo guardó en el bolsillo. Entonces, pues ya conseguí llegar otra vez al parking Al parking al que de, queríamos meter el coche. exacto, al del chico cubano, y dije, oye, ¿no habrás encontrado aquí por el suelo a la que he buscado? Dice, no, tío, dice, pero date prisa que queda poco tiempo. Entonces volví a salir corriendo en el sentido contrario, en todo el tramo de vuelta. Ya yo prácticamente ni iba mirando, Eva seguía mirando tal, llegué corriendo al restaurante, hablé yo con los del restaurante y me dijeron, no, pero hay ahí un timbre que puedes llamar y si llamas te cobrarán la penalización que quieran, pero puedes sacar el coche. Entonces ya me encontré con David que salía del restaurante, me dijo eso, fuimos corriendo al parking, nos pusimos a buscar el timbre ese que decían, llamábamos al timbre y por lo menos sí que es verdad que el chico hablaba muy bien inglés y nos decía, id a la ventanilla de recepción y hablamos por ahí. Íbamos a la ventanilla, allí no había nadie, no encontrábamos nada, bajábamos un piso, subíamos otro piso, le volvíamos a llamar, o sea, un caos, encima con el estrés de que tenemos que irnos y eso era un caos total, que al final ya encontramos que en plan en la ventanilla que había de recepción que estaba cerrada, sí que había como otro timbre, le llamé a través de ese timbre, me lo volvió a coger el mismo hombre y era porque ahí tenían como una cámara para enseñarle el carnet de conducir de David, enseñarle no sé qué más Sí, enseñamos. nos pedía la matrícula del coche, mi carnet de conducir y... Nos preguntó más o menos sobre qué hora habíamos entrado y supongo que ellos lo que hicieron fue con las cámaras de seguridad validar que sí, que el coche con esa matrícula había entrado a esa hora. Entonces, nada, nos dijo, vale, tenéis que pagar 20 y pico euros, que era más o menos lo que costaba dejarlo todo un día en el parking. Así que nada, volvimos a la máquina, él activó no sé qué, pagamos los 20 y pico euros que era de multa por haber perdido el ticket y se nos imprimió un ticket nuevo para poder salir. Y a todo esto quedaban pues 15 minutos para que se hicieran las 3 horas máximas que hay para meter el coche en el parking del centro. Hay que tener en cuenta que hicimos el camino, queda un cuarto de hora 3 veces. Fuimos, volvimos 4 veces. O sea, fuimos, volvimos y volvimos a ver. O sea, y nos quedaba 1 hora, o sea que no nos habría dado tiempo, pero como las últimas le hicimos corriendo, estábamos ya en el tiempo límite, quedarían eso, 10 minutos más que 15 para que tocase. Sí que es verdad que según el GPS en coche eran unos 7 minutos, una cosa así. Entonces ya por fin sacamos el coche y ya llegamos al parking ese y cuando llegamos estaba el chico pues más tranquilo porque claro, él no tenía la prisa que teníamos nosotros. Y en cuanto vio que éramos nosotros, vino corriendo, cogió no sé qué papel o me pidió una cosa, se anotó, vino con un papel, se anotó enseguida la matrícula, dijo, espera un segundo, y vino y dijo, ya le metí, dice, si no lo hubiese metido enseguida, imagínate que por un minuto salta, y la verdad que el chico se lo curró un montón y ya nos dijo que sí, que podíamos dejar el coche ahí. Sí, nos preguntó cuánto tiempo queríamos dejar el coche. Al ser un parking que estaba en el centro, pensamos que sería carísimo y dijimos, pues vamos a dejarlo un día entero y luego ya lo sacamos y lo metamos en un parking más barato que haya en las afueras. Entonces, lo que nos cobró por el día entero fueron 27 euros, que tampoco se llevaba mucha diferencia con el resto de parkings, la verdad, pero bueno, fueron 27 euros y lo que hacen ahí es que tú dejas el coche y no es que te lo dejen aparcado dentro del centro, una persona que trabaja allí coge el coche y se lo lleva fuera en un parking privado que ellos tengan en las afueras, pero luego tú acuerdas con ellos a la hora que vas a llegar o llamas y les avisas antes
y cuando tú vas al parking te lo acercan. Entonces es prácticamente como si sí que aparcaras en el centro. Otra cosa importante es que nos dijo que no pasaba nada porque volviéramos a entrar, que dentro de esas 3 horas se invalidaban todas las entradas que había al casco antiguo, entonces no había peligro de que nos llegara una multa o 2, que mientras fueran en esas 3 horas podíamos entrar y salir del centro las veces que hiciera falta. Como ha dicho ella, para recoger el coche, que les llamásemos por teléfono y tal, pero al ser, claro, español solo hablaba él y a lo mejor otro chico tampoco sabía italiano, entonces estando nosotros que estábamos justo al lado, para recogerlo directamente lo que hicimos fue pasarnos a decir, vamos a cenar y venimos en 1 hora a recogerlo. Entonces sabíamos que en 1 hora tendríamos el coche allí y lo recogíamos. Recogimos el coche y ya fuimos al parking que había mirado Eva por internet. Es un parking que sí que hacía aparcamiento de larga estancia, que podías dejarlo el primer día eran 20 euros. No, el primer día 10 y el segundo 15. Es el parking Parterre, que está al lado de la estación de tren, y al final yo os recomiendo que cuando lleguéis a Florencia vayáis directamente a ese parking, porque es el único que conseguimos encontrar que sí que tenía una tarifa, digamos, diaria bastante más barata, porque los demás como que cobraban por horas y al final te salía mínimo por 25 euros. Entonces era ese parking el más barato, aparte tiene muchísimas plazas, no está el riesgo de que no haya plazas, porque los otros sí que son pequeños. Y aunque está un poco alejado del centro, es lo mejor, porque así te libras de pasar por accidente al centro, lo dejas y te olvidas, luego si vas muy cargado te coges un taxi al centro, que nosotros a la vuelta, como ya íbamos cargados, cogimos un taxi y nos costó menos de 10 euros, o sea que lo mejor es dejarlo directamente en el parking del Parterre. De todas formas, tengo un artículo explicando todo esto bien y dando las opciones y las direcciones y tal. Os lo dejo en la caja de descripción y aquí arriba enlazado, para que tengáis bien el nombre del parking del casco histórico y el parking donde lo dejamos finalmente. Evidentemente, si volviese a Florencia, lo primero que haría sería ir a aparcar al parking del Parterre y desde ahí ya coger un taxi, lo que sea, porque por 25 euros que te cuesta el parking tienes 2 días y un parking en cualquier otro sitio un día solo te va a costar ya eso. Pero siempre está bien conocer la otra opción, que si la has liado y te has metido en el centro, que puedes aparcar en el parking, aunque es un poquito más caro, pero te has evitado la multa. También decir que sí que vi que lo mínimo que vale ese parking es lo que nos costó a nosotros, 27 euros todo el día, porque ahí tenían una tabla y dependiendo del tamaño del coche y de si era de gasolina, de diésel y tal, valía un poco más, pero bueno, igual en vez de por 27 te sale por 30, 32, pero es que es mejor pagar esos 30 que luego te dé una multa a casa. Mínimo te van a costar 80 euros más los 50 euros que te cobre la compañía de alquiler de coches. Así que a nosotros al final la broma de ir medio desinformados, bueno, desinformados enteros, de que nos informaran mal. Exacto, y de pasar cuando estaba el semáforo en rojo por la presión del taxista y del desconocimiento, pues nos costó los 27 euros del parking de dentro y los 20 y pico del parking de fuera, unos 50 euros inesperados, digamos, pero más vale pagar 50 euros que pagar mínimo pues los 80 y los 40 del otro. Mínimo eran 120 y máximo los 335 más los 50, 385 euros, así que vamos, mucho mejor pagar 50 euros y olvidarte del problema. Además pagamos 50 euros, pero aparcamos un día entero, sí. O sea que no estuvo tan mal, la pena. Nada, fue más el susto, porque la verdad es que en 1 hora y media corrimos un montón, discutimos un montón, no sabíamos bien qué hacer, agobio, tal, y ya cuando al final lo conseguimos fue como, vale, vamos a dormir, bueno, vamos a darnos una ducha, porque encima con el calor que hacía, vamos a dormir y mañana empezamos de cero en Florencia, y la verdad es que luego disfrutamos mucho de la ciudad y disfrutamos de toda la Toscana. Que hay que tener en cuenta que esto de que el centro histórico está restringido pasa en todas las ciudades y pueblos de la Toscana. Os recomendamos que cuando visitéis el resto, Siena, Volterra, San Gimignano, en todos los sitios, nada más llegar, vayáis al parking. Nada más llegar veréis señales de parking por aquí y por allá. Lo aparcas en zona azul, que te cuesta 1 euro la hora o algo así, y ya está, y te olvidas. Así que ya está, esta es nuestra anécdota en Florencia y nuestra forma de intentar ayudaros si os pasa lo mismo que a nosotros. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle a me gusta y suscribiros al canal.
Nos vemos. Sale. Pues... No pues. Vale, no pues. Llegamos a Pisa en avión, porque iba muy de Pisa. Está prohibido el acceso de los coches de la gente que no vive en él, pero que... Yo lo más flojo que podía. En plan, me he equivocado, no volverá a pasar como el reino.